bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 38 de Jeremías, versos 17 y 18. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Señor, bendiga su palabra, hermanos. Pueden tomar asiento, póngase cómodo, pero ponga atención a la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Hubo un imperio que fue el primer imperio en la historia de la humanidad, el imperio babilónico, también conocidos como los caldeos. Así le denominaban a ese imperio, los caldeos o los babilonios, era lo mismo, bendito el Señor. Y este imperio surge porque Dios así le plació. Era como una especie de castigo para todas las naciones paganas, para todos los pueblos paganos. Y uno se pregunta, ¿por qué Israel, que no era pagano, que era el pueblo de Dios, por qué también era tomado cautivo, también era castigado por los babilonios, como si fuera un pueblo pagano? Esto nunca debía de pasar. Es más, Dios les mostró siempre a su pueblo, al pueblo de Israel, que Dios estaba con él, que Dios lo protegía, que Dios lo guardaba. Pero cuando Israel pecaba contra Dios, cuando Israel se rebelaba, entonces Dios permitía que no solamente el imperio babilónico, sino cualquier otra nación invadiera el territorio de Israel y tomara cautivo, hiciera grandes estragos, de tal manera que Israel sintiera el rigor, ¿verdad?, de la consecuencia de su pecado. Pero Babilonia era un imperio de miles y miles de soldados, era un ejército extraordinario en lo que se llamaba en números y en armamento. O sea, era muy difícil realmente vencer a todo este ejército tan vasto que tenía Nabucodonosor. Para él enviar 100,000 hombres dentro de los grupos de infantería, de arqueros y de caballería y de máquinas que lanzaban lanzas o flechas en cantidad, y catapultas, ¿verdad?, que eran armas ya que se habían fabricado. Y Babilonia, por lo mismo de ser un imperio, era pues una nación muy rica económicamente hablando, ya que todos los cautivos, las naciones que habían caído bajo el poderío de este imperio, daban muchos tributos, y los tributos pues eran grandes cantidades de oro, de plata. Entonces era extraordinario ver la riqueza que había. Nabucodonosor fue un hombre que de todas las naciones que él tomaba cautivo llevaba muchos jóvenes muy sabios, que eran muy capaces, y a ellos los preparaba en la lengua de los caldeos o de los babilonios, y de esta manera pues los convertía en grandes ingenieros en el campo de la medicina, en grandes médicos, grandes arquitectos, y construían ciudades, puentes, acueductos, una serie de cosas. O sea, toda esta cantidad de gente que había sido llevada cautiva, extraían lo mejor
de los hombres, y estos eran pues los cerebros que hacían de esa ciudad de Babilonia o de ese reino un reino esplendoroso, ¿no? Y como había el material económico, pues era fácil desarrollarse rápido, y al mismo tiempo la fuerza y la base de ese imperio era pues su poderío militar, a la cual invertían grandes cantidades de dinero para sostener a todos esos miles y miles de soldados y toda su vestimenta, sus escudos, sus espadas, sus lanzas, todo ese acorazado que tenían, todas las maquinarias, los caballos, en fin, era una cosa extraordinaria. Y a ellos no les importaba viajar cantidad de kilómetros desde su reino hasta los otros reinos. Ellos se iban, como dice la Biblia, hasta los confines de la tierra. Es decir, a lugares que era descabellado pensar que podían llegar. Pero hasta ahí llegaban, hasta ahí avanzaban, sea por tierra o por barco. Pero que esas legiones de soldados llegaban. Y enseguida habían dos tipos de mecanismos que ellos usaban cuando iban a invadir una ciudad, un reino. Ellos primero enviaban sus mensajeros. Ya el ejército, por supuesto, estaba allí. Pero ellos enviaban sus mensajeros como una especie de relación diplomática a fin de llegar a un acuerdo con esa nación al cual iban a invadir. Ellos llegaban y decían: nosotros vamos a invadir esta ciudad, esta nación, o esta capital de la nación, donde estaba la mayor fuerza bélica del contrario. Entonces ellos decían: nosotros vamos a invadir y vamos a incendiar la ciudad, y vamos a matar a los hombres, a las mujeres, y vamos a llevar a mucha gente cautiva hasta Babilonia. Ustedes pueden arriesgarse a combatir contra nosotros, que los vamos a combatir, o de lo contrario, ustedes se someten a nosotros y ustedes van a pagar una cantidad de tributos, las cuales harán llegar a nuestro reino. Y pondremos de su misma gente, elegiremos un rey que administre y que al mismo tiempo esté como una especie de aliado con Babilonia. Y así ustedes van a seguir normal su vida, con su religión, con su forma, con su política interna, pero siempre bajo la supervisión y la dirección del imperio babilónico. Así que escojan cuál de las dos cosas quieren: entrar en un sometimiento tranquilo, sin que haya muertes, o entrar a la guerra contra nosotros, ¿no? Entonces habían muchas naciones que de hecho entraban a la guerra. Nadie quería ser sometido ni ser como una especie de esclavo del imperio babilónico. Entonces declaraban la guerra y se enfrentaban, y los babilonios pues lo primero que hacían era sitiar la ciudad, ¿no? O sea, rodeaban la ciudad, que todas las ciudades en ese entonces estaban amuralladas y que era difícil poder ingresar para atacar dentro de la ciudad. Entonces sitiaban, es decir, ponían todo su ejército alrededor, y ese ejército tranquilo descansaba, comía, estaban alertas, esperando que se les acabe la comida a ellos dentro de esos muros. Una vez que la ciudad ya no tenía comida, porque los campos de cultivo y el ganado nunca eran alimentados ni se cultivaba dentro de la ciudad, sino fuera de los muros. Desde allí venía todo su comestible, ¿no? De verduras, de trigo, que era especialmente lo que se sembraba, el trigo, el maíz, y sus animales, que eran los que comían y se iban a los arroyos, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que ellos habían almacenado de comestibles, al no poder salir, porque el primero que salía de la muralla, los babilonios lo mataban.
Entonces ellos esperaban tranquilos porque los babilonios sí tenían cualquier cantidad de alimento. Así que esta gente pues comenzaba a morirse de hambre adentro. Entonces eran dos cosas: salían a pelear o de lo contrario se sometían. Y en otros casos los babilonios no esperaban mucho tampoco. Llegaba un momento en que ellos decidían atacar y con sus grandes máquinas que lanzaban piedras, esas catapultas que lanzaban en las noches y rompían pues las murallas, eran pum, 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 y esas murallas se venían abajo. Y una vez que se abría una brecha o en la puerta grande que tenían, la rompían. Una vez que se rompía, venía el ejército babilonio con todo, ¿no? Y era muy difícil realmente vencer a estos babilonios. Era muy difícil. Era una fuerza muy grande. Así que esta gente que se enfrentaba a los babilonios terminaban en un desastre. Tanto el ejército era aniquilado como la ciudad era destruida totalmente, porque ya al declarar la guerra, ya los babilonios decían, pues nosotros nos vamos con todo, aquí no respetamos nada, aquí no tenemos misericordia, aquí los acabamos. Y entonces cuando ellos entraban y mataban a todos los del ejército contrario, mataban a las mujeres, mataban a los ancianos, a los niños, y quemaban inmediatamente la ciudad, el templo, todo lo que había dentro de la ciudad, lo quemaban. Saqueaban todo lo que había, los tesoros del palacio, todo lo saqueaban y lo quemaban. Y se llevaban cautivo un montón de hombres que ellos entendían eran hombres fuertes como para el trabajo rudo, y también gente de la nobleza que tenían cierto grado de cultura, de educación. A ellos también los llevaban cautivos. No mataban a todos, sino a aquellos que para ellos no les servía, ¿no? Que no les servía, entonces morían. Y al final quedaba pues la ciudad incendiada y unos cuantos miles allí que quedaban desamparados totalmente, ¿no? Una ciudad destruida, cosa que debió haberse evitado según los babilonios. Y así era la situación, ¿no? Y hubo un rey de Israel antes de Sedequías que cuando los babilonios llegaron, ellos tuvieron temor y se sometieron, pero en este caso era solamente la tribu de Judá, el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén, porque Israel estaba dividido en dos. Eran 12 tribus, pero se habían separado 2 tribus, 10 tribus del norte y 2 tribus del sur. Judá y Benjamín eran las 2 tribus que se separaron de las otras 10. Entonces se formaron 2 reinos. El reino del norte, que era el reino de Israel, de las 10 tribus del norte, y el reino del sur, que era el reino de Judá y de Benjamín, ¿no? Cada uno tenía su capital. El reino del norte, su capital era Samaria, y el reino del sur, su capital era Jerusalén. Y así se fueron ellos desarrollando, ¿no? Dios estaba con ambos. Dios estaba con ambos porque fue Dios el que los dividió. Fue Dios el que los separó. A causa del pecado, a causa de la desobediencia, Dios dijo, voy a dividirlos, ¿no? Entonces, los reyes del norte como los reyes del sur siempre estaban bajo la vigilancia de Dios a través de sus profetas. Los profetas eran los mensajeros de Dios, ¿no? Eran los mensajeros, eran los que decían y declaraban cuál era la voluntad de Dios, qué era lo que quería Dios de ellos, o qué quería hacer, o qué venía sobre ellos. Estaba en dependencia de la conducta y la vida espiritual y la relación que tuvieran cada uno de estos reinos con Dios. Pero los reyes de Israel, del norte como los del sur, eran puestos por Dios. Dios gobernaba en ambos casos. Dios gobernaba. A veces había guerra entre ellos que Dios permitía. Y moría mucha gente entre hermanos, ¿no? Entonces, en la Biblia se señala que las 10 tribus del norte, la mayoría de los reyes
fueron malos reyes, hombres dados a la idolatría, entregados al pecado, a la mundanalidad, a la injusticia. Entonces, era castigado fuertemente ese reino por los enemigos. Dios permitía que vinieran los enemigos, los sitiaran. Entonces, cuando ellos se arrepentían, cuando ellos clamaban a Dios, entonces Dios se encargaba de los enemigos y los libraba. Los libraba. Y en otros casos no había liberación, simplemente eran llevados cautivos, ¿no? Este imperio babilónico era de temer, porque ellos se llevaban a la mayoría de la gente allí. Entonces, este rey del sur, que es enviado mensajeros para decirle que Babilonia viene contra ellos, él se somete y llega a un acuerdo con los babilonios. Y dice, no destruyan nada, no maten a nadie, nosotros nos sometemos, nosotros vamos a pagar los tributos, nosotros vamos a estar siempre como especie de aliados con ustedes y no va a haber problema. Entonces, todo el poderío militar de los babilonios, una vez que ya estaba establecido todas las pautas, cómo iban a hacer a partir de ese momento en adelante con el imperio y todo, cómo iba a ser manejado el dinero y la gente cómo tenía que comportarse, etcétera. Entonces, ese poderío militar se iba, regresaba a Babilonia y quedaban, por supuesto, una milicia quedaba allí de respaldo. Pero la mayoría regresaba y ya. Ese reino era como una especie de anexo de los babilonios, donde ellos entregaban pues los tributos y si el rey pedía, demandaba una parte de su ejército para atacar a otra ciudad, ellos tenían que hacerlo. O sea, todo lo que el rey pidiera, ellos lo tenían que hacer, con la condición de que el rey de Babilonia iba a ser misericordioso y no iba a dañar a nadie de ese reino. Y así era como funcionaba. Y este rey de Israel, de Judá, se sometió y fue aliado de los babilonios, ¿no? Por supuesto que esta alianza no fue idea del rey, sino que los profetas anunciaban que hicieran la alianza. A la alianza, dice Jehová. Y ellos, pues, si Jehová lo decía, pues había que hacerlo. ¿Y qué sucedió con este rey? Que pasado el tiempo se rebela. ¿Por qué? Porque comienza a tener ciertos nexos con Faraón de Egipto. Comienza a tener ciertas relaciones diplomáticas y Faraón de Egipto decide apoyar a este rey de Judá, enviándole pues tropas y carros de guerra para enfrentar a los babilonios, porque él decide ahora romper ese pacto que tenía con los babilonios y decide enfrentarse a los babilonios. Y como tenía apoyo de los de Egipto, él dice, pues con la fuerza de Egipto y con nosotros, nos vamos con todo contra los babilonios. Cuando los babilonios se enteran de esta situación, todo ese poderío militar de los babilonios regresa nuevamente a atacar. Regresan. Y es allí donde los carros de Egipto nunca llegaron. Al final ellos retrocedieron y los babilonios tomaron el control. Y tomaron el control del rey de Judá y pusieron a este hombre que hemos leído acá, a Sedequías, este rey. Lo pusieron por rey, por gobernador, para que al igual que el anterior, administrara y estuviera aliado con los babilonios. Así era como en esa época funcionó el asunto, ¿no? Pero este rey era un rey pusilánime, no era un rey que tuviera un carácter como para establecer en Judá un buen gobierno, y tampoco buscó a Dios, sino que dejó que los babilonios
hicieran pues conforme ellos querían. Pero este rey nunca buscó a Dios para pedir apoyo de Dios, para suplicar a Dios que los libertara, para que Dios les diera una palabra, una promesa o algo por el estilo. Nunca lo hizo. O sea, era totalmente indiferente, ¿no? Es que hay personas que hasta el día de hoy se conforman con su condición. Hay personas que se conforman con su condición. Hay personas que se miran a sí mismos y dicen, bueno, yo ya no doy más. Yo ya no voy a tener más. Yo me conformo aquí con mi casita, me conformo con esto, me conformo con lo otro. Y por lo tanto, yo soy feliz así. Mientras que yo tenga que comer y mientras yo tenga donde dormir, soy feliz, ¿no? O sea, en ningún momento se ve en ellos un ánimo de buscar a Dios y decirle, Señor, yo te voy a buscar de todo corazón. Yo quiero que tú me bendigas. Yo quiero que tú me prosperes, yo quiero que tú me abras puertas, yo quiero desarrollarme, yo quiero algo mejor para mi familia, o no sé, cualquier situación que haya en su corazón y que se someta a Dios. O sea, no, eso no lo hay casi. La gente más depende de su trabajo. Ellos dicen, no, mi trabajo, yo cuido mucho mi trabajo. Yo cuido mucho mi negocio, dicen, ¿no? Porque si me falla mi negocio, uy, ahí sí que ya me llega la acabose. Entonces yo tengo que cuidar mi negocito, yo tengo que cuidar mi trabajito, yo tengo que cuidar que no fallar, así enfermo me voy a trabajar como sea, aunque enfermos no vienen al culto, pero al trabajo sí van. Y ellos cuidan mucho porque ellos dicen, es la fuente de sostenimiento que yo tengo, ¿no? Pero no se les ve buscando el rostro de Dios. No se les ve en una entrega, ¿no? A decir, Señor, bendíceme, ¿no? Y yo quiero ser parte de esa bendición que tú das. Yo quiero servirte, yo quiero reconocerte. Yo quiero hacer tu voluntad. Eso casi no se ve. Es por eso que luego vienen los cautiverios, pues. Las enfermedades, vienen los problemas matrimoniales, vienen los problemas de familia, vienen los problemas económicos, de negocio. El negocio comienza a ir mal, de un momento a otro de repente todo comienza a caer. La situación se comienza a complicar en la vida de los creyentes, se empieza a complicar y parece como que no hay bendición, ¿no? Como que Dios ha cerrado el cielo y no hay bendición, ¿no? Todo tiene que ser a base de habilidad, a base de préstamo en los bancos, a base de cosas que hay que hacer, que fulano me dé, yo después le devuelvo y así en ese plan. Desvestimos un santo, vestimos al otro y así estamos. Pero la Biblia nos habla de un Dios que habla, de un Dios que se manifiesta, de un Dios que trata en forma personal con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es el diálogo que tú tienes con Él? ¿En qué se basa tu diálogo? ¿Qué es lo que hay en tu corazón cuando tú te presentas delante de Dios? ¿Qué cosa es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú presentas ante Dios cada vez que tú doblas tus rodillas? ¿O solamente doblas tus rodillas para balbucear aleluya, gloria a Dios? Y para decir, Señor, que bendíceme y dame esto y sáname y mira a mi hijo y cosas así. Pero ¿cuál es realmente tu anhelo? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu aspiración? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Tú no crees que Dios tiene oídos para oír? ¿No crees que Dios es un Dios que pone atención a tus peticiones? Como también a tus promesas. Como también a lo que tú le puedas prometer a Dios, porque si tú analizas la Biblia, Dios ama mucho ese compromiso. Todos los hombres que en la Biblia le prometieron a Dios algo, Dios hizo su parte enseguida. Jacob dijo, Señor, si me libras del mal y me llevas con bien en este camino en que voy y me das pan para comer, vestido, todo lo que me dieres, sacaré el diezmo para ti. Esa fue una de las promesas que hizo Jacob.
no lo han hecho todos, solamente Jacob lo hizo. Y Dios lo respaldó, y Dios lo bendijo. Y todo le fue bien. Ana quería tener un hijo y no podía, era estéril. Pero se postró, derramó su alma delante de Dios y le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo dedicaré a ti, será para ti, Señor, todos los días de tu vida. Y Dios le dio el hijo. Y ella, después que el niño fue destetado, que ya podía comer solo, lo llevó al templo y ahí lo dejó tal como lo había prometido. O sea, esa promesa y ese cumplimiento son la base de una buena relación con Dios. Dios no la dejó allí. Dios no solamente bendijo a Ana, no solamente la sanó, le dio muchos hijos más para que ella estuviera contenta e hizo del hijo de Ana un hombre de Dios extraordinario que fue juez, profeta y sacerdote. O sea, 3 ministerios tuvo este hombre llamado Samuel. Él era el hijo de Ana, que había sido estéril y que lo dio para Dios. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas en las Escrituras, a veces pensamos que, bueno, pues esa era Ana, ¿no? Ese era pues Jacob, ese era David, ese era Salomón que pidió sabiduría. Esos fueron ellos hombres que en su tiempo pues eran necesarios, pero es como que yo no tengo nada que ver con esa historia, no tengo nada que ver con la Biblia, yo soy aparte, ¿no? Que si Dios quiere me dará y si no, pues ¿qué voy a hacer? Algo así. Pero no es así. Estas cosas están escritas para que entendamos el carácter de Dios y la bondad de Dios. Para que sepamos que Dios oye las oraciones y que Dios responde a cada oración de sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios responde. Todo hombre y mujer que se ha postrado y que ha clamado de corazón y que ha hecho promesas a Dios, Dios ha respondido. Dios ha dicho: me gusta esto, muy bien, yo voy a hacer, porque Dios es el que da el primer paso, no nosotros. Dios da el primer paso y luego nosotros. Ahora te toca a ti. Ya yo te bendije, ahora te toca a ti. Tú prometiste, pues eso tienes que hacer. Bendito el nombre del Señor. Porque lo que uno le promete a Dios tiene que cumplir. El libro de Eclesiastés lo dice claro. Capítulo 3 de Eclesiastés dice: cuando hagas a Dios promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que promete, dice. Mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas, dice el libro de Eclesiastés. Entonces hay creyentes que dicen: yo por eso no prometo. Pues de la misma forma tampoco tienes resultados en tu vida. Siempre vas a estar así. No quiere decir que tiene que haber una promesa para que Dios nos bendiga, pero es que la promesa es un acto de fe. Es un paso de fe, donde es como decir: ¿sabes qué? El hombre le dice a su esposa: ¿sabes qué, mujer? Voy a entrar a mi habitación porque quiero hacer un negocio con Dios. ¿Cómo que un negocio? Sí, voy a hacer un negocio con Dios y yo sé que esto va a dar resultado. Y el hombre se mete a su habitación y cierra la puerta y se postra y comienza a hablar con Dios. Señor, yo estoy pasando las de Caín acá. Yo no tengo dinero, cada día estoy más ajustado, la situación está muy complicada, pero Señor, yo quiero hacer una promesa. Si tú a mí me bendices, si tú a mí me abres puertas, si tú a mí me multiplicas, Señor, yo voy a cumplir con esta promesa. Y entonces da su promesa conforme lo entienda. Eso, hermano, es un paso de fe que mucha gente no lo hace, porque mucha gente no tiene la convicción. Porque para hacer eso hay que tener convicción, hay que creer a la palabra. Si resultó para uno en la palabra de Dios, pues resulta para mí. Porque Dios es el que no cambia. Dios siempre se mantiene igual. Si uno pidió y uno rogó y Dios le respondió, entonces ¿por qué a mí no me lo va a dar?
Pues hagamos negocio, Señor. Entonces, son cosas que los creyentes a veces por ignorancia o por temores, por falta de entendimiento, no lo hacen. Pero si lo hicieran, sería tremendo, ¿no? Sería tremendo, porque Dios va a cumplir, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que puede prometer alguien es: Señor, si tú a mí me bendices, a mí me das un trabajo, si a mí me haces que yo tenga una vida más holgada, yo te prometo que nunca voy a faltar a un culto. Entonces son promesas, hermano, que demandan sacrificio, que demandan esfuerzo. ¿Me entiende? Entonces eso Dios lo ve. Y Dios dice: pues bien, a ver, vamos a ver. Yo te voy a bendecir. Y Dios empieza a bendecir. Ahora cumple tu promesa. Cumple tu promesa. Y de esa manera agradarás a Dios, ¿no? Es más, tú puedes hacer promesas hasta de cierto tiempo. Bendito el Señor. Es decir, todo está en dependencia del corazón que uno tiene. Está en dependencia de la fe y de la relación que tú tienes con Dios. Estos reyes no tenían esa relación. Estos reyes gozaban de todo lo bueno. Para ellos, ¿para qué pues? ¿Qué necesidad tenían de acercarse a Dios si Dios es un Dios que era para algo así como para los pobres, ¿no? Y ellos tenían todo. Ellos tenían todo. Así que, ¿qué cosa pues? ¿Para qué buscar a Dios? Ellos estaban dedicados a su vida y a su diversión y a su forma, y no querían. Por eso su nivel espiritual era bajo. Y por eso no entendían las cosas que estaban pasando en el mundo. Las cosas que pasan en el mundo tienen una razón de ser, tienen un porqué. Y eso hay que analizarlo, hay que verlo. Dios está detrás de todo esto. Entonces, Sedequías era un hombre que no tenía fuerza espiritual. Cuando los babilonios tomaron el control de Israel con este rey anterior, dejaron a Sedequías. Dijeron: bueno, tú te pones como gobernador, Sedequías, y tú nos informas todo, y ten cuidado con no rebelarte como lo ha hecho este rey, porque ahí sí venimos y te masacramos. Bendito el Señor. Entonces Sedequías toma el gobierno supervisado por los babilonios. En ese tiempo el profeta Jeremías estaba presente. Y un día viene Jeremías y anuncia, ¿no? Anuncia a todo Israel, a todo Judá y al rey y a todos los príncipes de allí, y les declara, les dice: vienen los caldeos. Dice Jehová que vienen los caldeos, los babilonios, y van a destruir esta ciudad. Van a arrasar con todo. Entonces, para que los babilonios hicieran eso, era porque algo estaba mal. Era porque había una rebelión, una sedición, había algún problema, un conflicto, que los babilonios se habían enterado, y los babilonios decidieron venir con sus miles de soldados a sitiar Jerusalén y a destruirla. A destruir el templo, a destruir las casas, los palacios, a arrasar con todo. Ellos como que estaban cansados con este Judá, que parece que no terminaban de afirmarse, ¿no? Y por eso también entendemos que Dios se había desagradado de ellos, ¿no? Dios se había desagradado porque Dios no quería ver a su pueblo cautivo. Dios no quería ver a su pueblo como un pueblo esclavo, sino siempre lo quería ver como su pueblo, como sus hijos libres. Que ellos adoraran a Dios y fueran una potencia ante las demás naciones. Ese era el propósito de Dios. Dios nunca te va a querer ver a ti humillado, arrastrado, destruido, angustiado, con desánimo, con enfermedades, con problemas que económicamente mal. Esa no es la voluntad de Dios. Dios te rescató y Dios quiere levantarte. Dios quiere que tú seas cabeza y no cola. Dios quiere ponerte en alto. Bendito sea el nombre del Señor.
Pero ¿quiénes son los que Dios pone en alto? Los que le buscan. Él mismo lo dice, yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. Bendito el Señor. Cuando dice y me hallan los que temprano me buscan, no está diciendo que a las 3 de la mañana, ¿no? O sea, el que madruga, no está hablando del horario, está hablando de aquellos que a tiempo buscan al Señor, que todavía en un momento oportuno, donde todavía están sus fuerzas, está su vigor, está su juventud. Eso es, me hallan los que temprano, los que oportunamente me buscan, en el momento importante de sus vidas me buscan. Entonces, Dios tiene mucho por dar, Dios tiene mucho por hacer, Dios tiene mucho por resolver. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Israel no es escarmentado. Este pueblo judío, los de Judá, no ponían atención. Entonces Jeremías llega con el mensaje. Era una forma de alertar, de advertir, a fin de que este pueblo se humillara, a fin de que este pueblo cayera postrado. Y entonces Dios declaraba ese juicio venidero. Vendrán los babilonios, arrasarán con las mujeres, matarán a las mujeres, destruirán todos los palacios, las casas, las quemarán, destruirán Jerusalén. Jerusalén era algo muy sagrado para ellos. Y cuando los príncipes, porque Sedequías tenía príncipes, tenía un grupo de príncipes que eran una especie de senado, ¿no? que eran sus consejeros, que había allí parte de lo que era el ejército, otros de cuestiones civiles, políticas. Eran los que gobernaban prácticamente, ¿no? Si usted analiza este capítulo 38 de Jeremías, usted va a descubrir allí cómo el mismo rey Sedequías le dice a los príncipes, pues hagan lo que ustedes digan, porque al final lo que ustedes dicen es lo que se hace, dice el rey. Mostrando de que estos pues eran los que gobernaban prácticamente. Y así, cuando escucharon a Jeremías, estos príncipes se molestaron. Y estos príncipes dijeron, pero este hombre, ¿qué le pasa? Este hombre viene aquí a darnos declaraciones de mal augurio, viene acá a salarnos a todos. Este hombre viene acá a decirnos cosas malas. ¿Por qué viene con eso? Yo creo que te está aliado con él. Él lo que quiere es que estemos con los babilonios. Eso es lo que él quiere. ¿Y qué hicieron? Lo agarraron preso. Lo agarraron preso y lo metieron en una cisterna que no tenía agua. Dice que cuando Jeremías cayó dentro de la cisterna, el lodo le cubrió hasta por acá. ¡Brum! Se hundió en el lodo, en el cieno, como le llama la Biblia, en el lodo. Y ahí lo dejaron. Y ahí pasó semanas en ese lodo. No había qué comer, no había pan, todo estaba hecho un desbarajuste. Entonces, un hombre de raza negra, un etíope, este hombre era eunuco, era de los que cuidaban a las reinas, a las princesas, y al mismo tiempo era también muy allegado con el rey Sedequías, ¿no? Eran una especie de amigos o algo así, en el cual el rey le tenía en alta estima a este hombre. Y este hombre viene a Sedequías y le dice, mi rey, lo que ustedes han hecho con el profeta está mal. ¿Cómo ustedes lo van a tirar allí a esa cisterna? Ese hombre se va a morir allí. Ese hombre habla en nombre de Jehová. Sáquelo de allí, le dice, porque esto va a empeorar la situación. Y le comienza a hablar al rey. Lo comienza a convencer de que liberte a Jeremías de ese pozo. Entonces, el rey dice, pues agarra 30 hombres y sácalo de ese pozo. Así que aquel moreno llegó, buscó trapos viejos, bastantes ropas viejas, y lo aventó con sogas dentro de la cisterna y le dice, Jeremías,
ponte esos trapos viejos, póntelos debajo del sobaco y amárrate con la soga porque te vamos a jalar, te vamos a subir. Y Jeremías lo hace y lo sacan a Jeremías. Entonces cuando sale Jeremías, el rey lo llama al templo que estaba en Jerusalén, en una parte del templo privada, lo llama, que quería hablar con Jeremías el profeta. Cuando llega Jeremías, el rey le dice: ¿tienes alguna palabra de Dios para mí? Jeremías tiene un poco de cautela, porque él dice: si yo te declaro la palabra de Jehová, me vas a matar. Entonces el rey le dice: te juro que no lo voy a hacer. No te voy a matar, dime, declárame. Entonces el rey le había pedido una palabra de Jehová para él. Y como le había pedido para él, pues era una palabra diferente a la que Jeremías había anunciado para todos. Entonces Jeremías dice: así ha dicho Jehová, entrégate a los babilonios. Y acá lo hemos leído, ¿no? Verso 17 del capítulo 38. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida, dice, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Bendito el Señor. Esta palabra era contundente. La voluntad de Dios era que se entregaran a los babilonios, que el rey se entregara. Si el rey se entregaba a los babilonios, que venían a hacer la guerra, pero si él se sometía y se entregaba, los babilonios no iban a matarlo, porque Dios estaba declarando esa palabra. Porque el rey mismo dice: no, pero hay judíos que se han pasado a los caldeos, ellos me van a señalar y van a decir muchas cosas en contra mía y me van a matar, me van a matar. Cuando dice van a decir muchas cosas en contra mía, es decir, yo he hecho malos manejos y seguramente me van a señalar ante los babilonios, y los babilonios no me la van a perdonar. Pero Jeremías le vuelve a repetir y decirle: no, Dios te va a librar, no tengas temor, Dios te va a librar, tú no vas a morir, tú vas a vivir bien, tu familia, todos van a vivir bien, pero entrégate a los babilonios. De lo contrario, si no lo haces, te matarán, te van a llevar preso y te van a matar, y van a matar a tus mujeres, y van a destruir la ciudad, y todo va a ser un caos. Entrégate a los babilonios. Cualquiera con dos dedos de frente, hermano, entiende esta palabra. Una palabra de Dios es para aceptarla, sea buena o sea mala. Uno tiene que aceptar la palabra de Dios. Uno tiene que recibir de parte de Dios. Hay gente que ha tenido sueños donde Dios le ha mostrado cosas que no son muy agradables, que no son muy buenas. Y las personas, lejos de caer postrados y llorar y pedir a Dios, lo que han hecho más bien es dejarlo pasar. La palabra de Dios no se puede dejar pasar. La palabra de Dios que se da en un culto, en un templo, no se puede dejar pasar. Hay que tomarle atención. Hay que entender que Dios quiere algo, que Dios está dando un mensaje como este por algo, porque Dios está mirando tu condición, Dios está viendo tu corazón, Dios está viendo que tú eres un Sedequías, que tú eres como los príncipes que rodeaban a Sedequías, que tú no estás bien. Y si no estás bien, entonces hay una situación mala que viene. Y Dios te advierte y Dios te dice: hey, despierta, busca mi rostro, póstrate de rodillas, humíllate delante de mí. Yo te voy a librar, a ti nada te va a pasar.
Caerán a 1000 a tu diestra, 10,000, pero a ti no llegará. Estarás libre de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. O sea, no hay una sola persona que sea entendida espiritualmente y que se postre y llore y diga: Señor, ayúdame, perdóname, Señor, sálvame, Señor, me someto a ti. Me someto a ti. Líbrame del mal. O sea, las personas no son entendidas. Las personas dejan pasar la palabra, la dejan pasar. Bendito el Señor. Jeremías era un profeta de Dios, pero sin embargo la gente no lo miraba así. La gente no lo miraba como un profeta de Dios, lo miraba como cualquier otro hombre. Esos príncipes no creían en su ministerio ni creían en su palabra. Él no estaba dando una palabra de él, estaba dando una palabra de Dios. Pero lo menospreciaban, no lo tenían en cuenta. Y por lo tanto para ellos Jeremías era cualquier cosa, pues. Era cualquier cosa. De hecho que Jeremías no estaba profetizando todo el tiempo. Jeremías tenía momentos en que él venía y así ha dicho Jehová. O sea, cuando él profetizaba, él estaba lleno de la unción y del poder del Espíritu de Dios, y Dios estaba dando el mensaje a través de él. Él era el vocero de lo que Dios le había dicho que diga. Pero a Jeremías no lo veían todo el tiempo profetizando. Por eso es que muchas veces lo veían caminando por allí, comiendo por allá, haciendo esto y lo otro, y no lo tomaban como el gran hombre de Dios que era. No lo consideraban así. Y por eso es que sus palabras como que no tenían mucho peso. Para la gente, lo que decía Jeremías no era tomado, hermano, como una palabra de Dios, sino era tomado como una cuestión de él. Porque por eso lo apresaron, porque dice: tú lo que quieres es que vayamos con los babilonios. O sea, malinterpretaban como si fuera una idea de él. No era de él, no era nada. Todo venía de Dios, pero no lo entendían así. No lo comprendían así. Entonces la palabra de Dios se da en el culto. Es una palabra de Dios. No es lo mismo Fernando Moreno allá abajo que aquí arriba. Cuando el pastor está dando la palabra de Dios, el pastor ya está en una posición en el cual el Espíritu Santo, hermano, está dirigiendo un mensaje para cada corazón. Aquí no hay nada del pastor, aquí todo es de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando usted lo ve ahí abajo, lo ve todo querendón, lo ve chistoso, lo ve que juega, lo ve y dice: pues el pastor, ¿no? Y cree que el pastor es así, como que no se le da mucha importancia. No es de esos pastores serios que caminan así, un poco así, que exhorta a todo el mundo, que a todo el mundo le dice, y todo, que para todo el tiempo así. No. Pero cuando se está dando la palabra, ya no es el hombre, ya es la palabra de Dios. Es esta palabra que sale directo a tu corazón y tienes que ponerle atención. Tienes que ponerle atención. Jeremías le declara esta buena palabra, porque es una buena palabra para Sedequías. Sedequías no se merecía eso, porque no había sido un buen rey. Pero Dios lo está poniendo a prueba a Sedequías y le está diciendo: mira, si tú obedeces, Sedequías, si por primera vez en tu vida tú obedeces, yo te voy a librar a ti, te voy a librar del mal. Los babilonios no te tocarán un solo cabello, más bien te bendecirán, te apoyarán. Tú y tu familia estarás bien. Y no pasará nada contra Judá, ni contra Jerusalén, ni contra la gente.
todo estará bien, pero obedece. ¿Por qué no quería obedecer Sedequías? Porque Sedequías estaba rodeado de gente opositora, gente que querían la guerra, gente que querían enfrentarse a los babilonios. O sea, es algo, hermano, tan, perdón la frase, tan estúpido de pensar. Pero era la condición que ellos tenían. No se daban cuenta que todo esto estaba viniendo de parte de Dios. No eran los babilonios, era Dios el que estaba moviendo todas las cosas de esa manera, porque había que resolver asuntos espirituales. Mire, usted puede ser un buen hombre, una buena hermana en la iglesia. Usted ama a Dios, por eso está aquí. Seguramente cuando usted ora, usted derrama sus lágrimas, usted entra en comunión. Todo eso está bien. Y es magnífico que eso pase, ¿no? Porque estoy hablando de aquellos que tienen ese tipo de relación. Ahora imagínense los que no. Pero hablando de los que tienen ese tipo de relación con Dios, en medio de sus debilidades están postrados, lloran y claman. Muy bien. ¿Usted cree a lo mejor que esa condición de orar, de ayunar, de vigilar, de buscar provecho para su vida espiritual, usted cree que eso es todo, que eso es suficiente ya para usted ser un buen cristiano? No es así. La Biblia tiene una serie de enseñanzas para tener un estilo de vida propio que sea agradable a Dios. Usted puede ser un hombre bueno y una mujer buena en cuanto a la búsqueda de Dios y como creyente. Un buen creyente, una buena creyente. No hay aquí nadie que le pueda señalar de algo mal. Pero a veces nosotros tenemos ciertos defectos. A veces tenemos ciertas actitudes y ciertas formas que no son buenas. Un ejemplo al azar. Vamos a suponer que usted le pedía a Dios una bendición, un negocito, y Dios se lo da. Dios le da un puestito en el mercado, o Dios le hace que ponga una tienda, no sé, cualquier tipo de negocio. Y le comienza a ir bien. Le comienza a ir bien. Usted está agradecido, usted está agradecida, porque Dios le está bendiciendo, usted está contento, usted está contenta y muy bien. Pero usted tiene hijos inconversos. Poniendo un ejemplo. De repente tiene un hijo de esos que son sinvergüenzas y de repente está metido hasta en la droga, qué sé yo. Y entonces usted comienza a darle vela en su negocio. Es que es mi hijo, ¿no? Pero es un hijo que no hace nada bueno. Es un hijo que está en el mundo, que está endemoniado, que está en prácticas malas. Entonces, usted le comienza a dar lugar porque es su hijo. Y ese hijo empieza a robar, empieza a hacer cosas indebidas. Cuando usted no está, el hombre hace cosas, roba, se emborracha, hace, no sé, situaciones que no son buenas. Entonces es como que Dios, que mira todo, Dios dice, oye, yo te bendije a ti. Tú me pediste a mí, yo te bendije, yo te di un negocito para que tú disfrutaras de la bendición que yo te estoy dando. Pero tú has metido a tu hijo, que son como esos príncipes que rodeaban a Sedequías, que en vez de ser una bendición añadida, más bien es una maldición. Porque toda esa bendición que yo te doy, tú se la estás dando a ese sinvergüenza está haciendo lo que le da la gana. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios permite que un día se incendie el negocio, o te roben, o te extorsionen, o pase cosas que no tiene por qué pasar. Y entonces
tú lloras, sufres y dices, Señor, pero ¿por qué? ¿No? Si, Señor, yo ayuno, Señor, yo oro, Señor, yo te busco. Señor, tú conoces mi corazón, yo siempre estoy en tu obra, yo colaboro en todo, yo estoy siempre involucrado en los grupos, estoy en esto, en otro. Sí, y es verdad, pero no estás mirando un lado que no está bien. Y nadie te va a hacer comprender que no está bien. Porque si viniera alguien, un hermano, una hermana, dijera, oye, ¿no crees de que no deberías darle parte a tu hijo, al negocio? Por favor, hermano, ¿qué pasa? Es mi hijo, que no sé cuánto, además es un buen muchacho, sino que está todavía, pues, no, pero ya va a ir a la iglesia y comienza usted a defenderlo. Porque a ningún padre y a ninguna madre le gusta que le hablen mal de sus hijos. Usted le toca a un hijo, a una hermana, que son recontra súper archiespirituales y se comienzan a endemoniar. No le puede tocar a su hijo, ni a su hija, no lo puede tocar. Porque si usted lo toca, ahí sí que le salen las garras. Entonces, ¿quién lo va a tocar? Dios. Así como Dios te bendijo, también Dios te cierra. Y cuando Dios cierra no hay quien abra, y cuando Dios abre no hay quien cierre. Pero no lo entiendes. No lo entiendes. Y lo que haces es cuestionar y a decir qué es lo que pasa. Da la impresión como que Dios fuera injusto, como que Dios fuera malo. Pero Dios no es malo ni es injusto. Siempre te ha querido bendecir y te bendijo. ¿Por qué si Dios te bendijo, por qué todo se vino al agua? Porque hubo algo que no fue agradable a Dios. Compartiste o de repente por el trabajo dejaste de buscar a Dios. Por el trabajo dejaste ya de relacionarte con los hermanos. Por el trabajo dejaste de servirle. Y Dios dice, yo te bendije no para que tú me abandonaras, sino para que tú fueras bendecido. ¿Por qué me has abandonado? Ya no te vemos en el templo, ya no te vemos en la casa de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado contigo? Mejor no te hubiera bendecido y estarías allí. Pero a veces no entendemos. Sedequías era un hombre así. A pesar de que la palabra de Dios vino a él y Dios le habla directamente y le dice, entrégate a los babilonios y tú y tu casa no van a perecer y todo va a salir bien. A pesar de la promesa divina, Sedequías se queda con dos pensamientos. Si me entrego a estos príncipes, voy a tener problemas. De repente Nabucodonosor, el rey de Babilonia, me mata, me pasa algo. Y estaba en esas dudas y en esos temores que nunca debe de existir cuando hay una palabra de Dios. Jeremías le había repetido que a él no le iba a pasar nada, pero no lo creyó. Él no creyó a la palabra. Él comenzó a pensar de la manera en que él siempre pensaba. Y no obedeció. Y se enfrentó. Vinieron los babilonios y arrasaron con todo. ¿Y qué pensó él? Que se podía escapar. Y una noche hizo un hueco en la pared y con un grupo de soldados y su familia se fueron. En la noche se escondieron y se fueron, pero allá lejos, pasando algunos pueblos, lo alcanzaron y lo tomaron cautivo. Y lo llevaron preso. Y fue un desastre, hermano. Sus mujeres fueron violadas. Jerusalén fue sitiada, fue destruido sus muros, fue destruido sus palacios, quemaron la ciudad, mataron un montón de hombres, mujeres y niños, se llevaron cautivo un montón, porque los babilonios estaban hartos, estaban enojados con esta gente. Sin embargo, este negrito
que había hablado con el rey para sacar a Jeremías de la cisterna, del pozo ese, tiene otro fin. Cuando nosotros analizamos, bendito el Señor, las Escrituras, vemos que este negrito se salva, que Dios lo protege por haber hecho el bien al profeta. Dios lo guarda a él, a su familia o a los allegados de él, y lo libra de toda esa catástrofe que venía. Ni lo mataron, ni lo destruyeron, más bien vivió cómodamente, porque agradó a Dios, porque hizo algo bueno. Esto nos demuestra que Dios no pasa por alto una buena acción. Dios no la pasa por alto. Dios la tiene todo bajo control. Todo bajo control. Él conoce los corazones. Yo me imagino a este negrito diciendo: pobre profeta, está metido en esa cisterna, se va a morir, se va a morir. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo salvo? ¿Cómo lo saco? El rey Sedequías, pero Sedequías de repente se amarga, de repente esto, pero fue y contra viento y marea le habló a Sedequías y salvó al profeta. Cuando los babilonios entraron, estaba también Jeremías allí en el patio de la cisterna. ¿Acaso los babilonios le hicieron daño? No le hicieron daño. Lo pusieron a merced de un príncipe de Babilonia, y el príncipe le dijo: si te vienes conmigo, no te va a faltar nada, Jeremías. Yo te voy a sostener. Vas a vivir bien. Pero si tú quieres irte a otro lado, tampoco te lo voy a impedir. O sea, eres libre. Ven conmigo y yo te voy a dar de todo, le decía el hombre. Y si no, si te vas a otro lugar, pues igual, nadie te va a tocar. Jeremías decidió irse a otro lugar, porque era el profeta. Y el profeta siempre camina bajo la dirección de Dios. Y aquel príncipe se fue. Usted siempre va a darse cuenta en el camino cristiano, amado hermano y hermana, que los hombres y las mujeres que actuaron de buen corazón nunca serán derrotados, nunca estarán en el piso, nunca estarán desamparados. Dios siempre los va a cuidar. Dios siempre los va a proteger. Dios siempre los va a bendecir. Tienes que mirar bien tu entorno. Analiza tu entorno. Analiza quiénes están llevando la bendición que Dios te da a ti. Y se la está llevando con sus formas malas, con sus malos pasos, con sus pecados. Ellos no son agradecidos con Dios de nada. Lo dije el otro día en un mensaje. Es que mi yerno, mi nuera, mi hijo, mi hija son muy buenos, pero no buscan a Dios. Tu entorno puede ser que está lleno de gente que no busca a Dios. Y tú te esfuerzas y todo lo que Dios te da, tú lo sueltas en favor de gente que no busca a Dios. Por eso es que nunca te alcanza nada. Nunca tienes nada. Porque lo derrochas en personas que no lo merecen. En personas que están rebeldes contra Dios. Y por protegerlos, por cuidarlos, porque los amas, porque son tus parientes, porque son tus hijos, porque es tu hermano, porque es tu padre, porque es tu madre. Pero ellos no buscan a Dios. ¿Tú los ves en el templo? No vienen al templo.
son creyentes, son miembros de la iglesia. ¿Están aquí? No están. Uno le pregunta a las hermanas, ¿dónde está tu esposo que es creyente, que es miembro de la iglesia? No, pastor, es que trabaja, llega tarde, a veces viene, a veces no, cuando puede viene. ¿Dónde está tu esposa, que se supone que debería estar aquí? No, pastor, es que ella está cuidando no sé quién, que está en el negocio, que está atendiendo a no sé quién que está enfermo, que ha venido visita de no sé dónde y que por esa razón no. Pero la verdad es que nunca vienen. Nunca vienen. Y yo me hago la pregunta, hermano, ¿cuál es la relación que tienen con Dios? Si usted conversa con ellos, son súper espirituales. Si usted le habla así, hermanita, gloria a Dios, porque Dios es grande, porque Dios me hizo este milagro, porque Dios acá, que porque Dios allá, sea el hombre o la mujer. Pero la gran verdad es que aquí no se les ve. No aparecen en escena. En la escena de Dios. Porque esto no es nuestro. Este lugar no es nuestro. Este lugar está santificado y es para el Señor. Es donde uno recibe bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Y todo lo que Dios te da, tú compartes con gente que no bendice a Dios, que no está en la entrega, no está en la lucha, no está en la batalla, no está codo a codo con los demás. ¿Dónde están? Como pastor, cuando vienen, les hablo, les digo, hermanito, ¿y qué ha sido de tu vida? No, pastor, que esto, que lo otro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que creerle, ¿no? Ah, bueno, ya. Pero, ¿a mí me resta la bendición? No. Ellos se restan la bendición. Ellos se restan la bendición. Y le restan bendición a su entorno también. Entonces tenemos personas que deberían estar brazo a brazo con uno en la batalla y no lo están. No lo están. Ese Sedequías no tuvo cabeza para pensar. Pero su condición mala no le da razonamiento espiritual. Terminó mal. Terminó muerto. En un desastre total. Qué gran oportunidad tuvo. Qué gran oportunidad tuvo. Dios le dijo, te bendeciré, no te pasará nada ni a ti ni a tu familia. Vivirán bien, los babilonios no te tocarán un solo cabello. Yo te protegeré, solamente obedéceme, porque Dios no está mirando a Sedequías, Dios está mirando a todo Judá. Y dependía de Sedequías lo que pasara. Y deposita a Dios toda su confianza y responsabilidad en Sedequías, y Sedequías no supo corresponder. Se tiró atrás. Hizo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. En vez de postrarse, en vez de agradecer, Señor, gracias, yo voy a hacerlo enseguida, voy a enviar un mensajero, voy a contactarme con los babilonios, voy a entregarme a ellos, me entrego a ellos, voy a obedecer tu palabra, voy a creer a tu palabra y voy a salvar a toda esta nación, voy a librar de la muerte a mucha gente, yo me entrego. No lo hizo. Por temor, por conveniencias, porque pensó que podía evadir, porque no entendió que Jeremías le estaba hablando de parte de Dios, menospreció a Jeremías, menospreció la palabra de Dios, menospreció todo. Y su final fue una desgracia, fue una desgracia. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos una sola vida y es corta. No se trata de morir.
Se trata de morir con sentido. Si yo muero, mi muerte tiene que reflejar una historia. Algo que yo fabriqué, que lo hice para Dios. Mi vida tiene que tener un sentido, no mundano, no un sentido humano, tiene que tener un sentido espiritual. Que aunque sea por poco tiempo digan, bueno, el pastor Moreno predicaba. Yo hoy, por la tarde, me puse a pensar un poco después que veía esta historia. Me puse a pensar y dije, Señor, si yo no predicara, no tendría sentido mi vida. ¿Qué soy yo si no predico? No tiene sentido mi vida. Mi vida tiene sentido porque predico tu palabra. Eso es lo que le da sentido a mi vida, eso es lo que a mí me renueva mis fuerzas, eso es lo que me hace enfrentarme a mis temores, a mis debilidades, a situaciones que añoro, que anhelo, que me hacen llorar. Pero si yo dejara de predicar, ya nada tendría sentido para mí. ¿Qué podría hacer? No sé cuál es el sentido de su vida, hermano. Pero si usted no está en los caminos del Señor, ¿qué sentido tiene? Si usted no está buscando a Dios, su rostro, ¿qué sentido tiene su vida? Es uno más del mundo, solo que con una Biblia en el brazo, que por supuesto ya ni usa. No hay sentido si no servimos a Dios. ¿Qué sentido tenía Sedequías? Su vida no valía nada y él no se daba cuenta que su vida no valía nada, que la muerte venía hacia él y le avisaron que la muerte venía hacia él, a su familia y hacia todo Judá, y no lo veía. No lo veía. La muerte nos viene a todos, hermano. La muerte nos viene en camino. Y a veces no lo vemos. Hay que buscar a Dios. Hay que postrarse, hay que entender que hay que buscarle un sentido a nuestra vida, pero un sentido espiritual. Tú le has buscado sentido a tu vida en el orden económico, en el orden familiar, y está bien. Nadie te condena por eso, me parece perfecto. Pero ojalá paralelamente buscara sentido también en lo espiritual con Dios. Que te des cuenta que es preferible estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Dios es bueno. Dios jamás va a querer nuestro mal. El enemigo vendrá como río contra nosotros, pero Jehová levantará bandera, dice su palabra. Pero levantará la bandera, el estandarte de la victoria sobre aquellos que invocan su nombre. Aquellos que le buscan. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice el Señor. Empieza esta noche. Déjame orar por ti. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Gloria a Dios. Si hay alguna vida esta noche
que desea acercarse al Señor. No importa si eres un visitante que por primera vez has venido o un miembro de la iglesia antigua, no interesa. Cuando se hace el llamado a todos en general. Y decirle a Dios: Señor, yo te amo, perdóname. De repente soy como Sedequías, no tengo carácter. No estoy poniendo las cosas en orden. Estoy favoreciendo a gente sin vergüenza, gente que no te valora, que no te reconoce. Y estoy prácticamente entregando mis fuerzas, mi trabajo, el fruto de mis manos, se lo entrego a gente que no vale la pena, que no te temen. Ayúdame a ser correcto, ayúdame a entender, a hacer tu voluntad. Si hay alguien esta noche que diga: pastor, ore por mí, allí en tu sitio quiero orar por ti, levanta tu mano, haré una oración por ti esta noche. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Allí donde estás, tú que levantaste tu mano, ponte de pie. Voy a orar por ti. Cierra tus ojos. Dale gracias a Dios por esta palabra. Dile: Señor, te agradezco por esta palabra. Gracias por darme el privilegio de acercarme a ti hoy. Pedirte perdón por mis errores. Necesito que me ayudes. Yo quiero hacer tu voluntad. Nunca permitas que me aparte de ti. Nunca lo permitas, Señor. Manténme siempre a tu lado. Yo quiero hacer tu voluntad. Tal vez no tengo idea de cómo, tal vez no sé cómo hacerlo, pero yo quiero hacer tu voluntad. Dirígeme. Bendíceme, Señor. Bendíceme. Bendíceme espiritualmente, bendíceme en todos los aspectos. Me estoy consumiendo. Ayúdame, Señor. Voy a orar por ti ahora. Toda la iglesia se pone de pie. Me ayuda a orar por estas vidas sinceras. Nuevas fuerzas entrego yo, dice el Señor. Nuevas fuerzas entrego yo. Nuevas fuerzas a los débiles, a los que no sirven para este mundo. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas te doy a ti, porque has abierto tu corazón. Nuevas fuerzas te doy. Mi palabra renueva tu corazón. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias por cada una de estas vidas a quien tú le das nuevas fuerzas. Yo te pido que extiendas tu mano, pósala sobre cada uno de ellos en sus cabezas, que ellos sientan tu presencia, que ellos sean llenos de tu espíritu, que ellos sean liberados de toda carga emocional puesta por el diablo, los demonios, que sean liberados. Trae sabiduría a sus mentes, a sus corazones, para que razonen cada día mejor,
incentívalos en ese amor hacia ti. Que ellos aprendan a amarte, que aprendan a reconocerte, a valorarte en todos sus caminos, a no apartarse ni a derecha ni a izquierda, a no jugar dentro de este camino tan especial. Toca cada vida, Señor. Restaura cada vida, rompe cadenas, rompe ataduras, santifica cada corazón. Y los que estén enfermos sean tocados, sean sanados, sean libertados de toda dolencia, de todo mal, para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Levanta tus manos al cielo, dale gloria a Dios. Abre tus labios y dale gloria al que gloria merece, que es nuestro Dios. Gracias, Señor. Damos gloria, honra, alabanza a tu nombre. Te exaltamos, te bendecimos, te adoramos, porque tú eres el Dios de la gloria, el Dios de la misericordia, el Dios del perdón, el Dios de nuevas oportunidades, el Dios de las nuevas fuerzas, el Dios que levanta bandera, el Dios maravilloso que nos ha salvado, que nos ha libertado por medio de Jesucristo, tu santo Hijo, que derramó su sangre por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros esta noche. Gracias, Padre. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. Ana Zoraida.